¿Te has preguntado alguna vez cómo pedir un aumento salarial? ¿Has tenido la necesidad de caminar en la oficina de tu jefe y decirle, necesito ganar más dinero? ¿Sientes que trabajas mucho y cobras poco? Entonces, este video es para ti. ¿Cómo pedir un aumento de sueldo a tu jefe? En este video te hablaré de algunos tips para preparar esta conversación. ¿Cuándo es el momento oportuno? ¿Debo pedirla en cualquier circunstancia? ¿Qué condiciones debo cumplir yo? ¿Qué debo decir y qué no debo decir? El momento ideal. Número 1. La compañía no puede estar atravesando ninguna dificultad económica. Es decir, las ventas van bien, los clientes aumentan, no existen deudas, la compañía está perdiendo clientes, las ventas están bajando, los clientes no están muy contentos con el producto. En este momento no es momento de pedir un aumento salarial. Algo fundamental para el timing de cuándo pedir un aumento salarial es que no la hayas cagado recientemente. No puedes haber cometido ningún error, al menos en los últimos 6 meses, o al menos que tu jefe no se acuerde, o al menos que ya lo hayas enmendado. Luego de algún error grave no es momento para pedir un aumento de sueldo. Asegúrate de que tu jefe esté de buen humor. El humor de tu jefe dependerá muchísimo en el resultado de esta conversación. Si está teniendo un mal día con su esposa, no es un buen momento. Asegúrate de que tu jefe tenga tiempo disponible. Si está en un apuro, te dirá quizá que no, simplemente para salir del paso. No es tiempo de tener esta conversación en este momento. Así que no cometer errores, que la compañía esté bien, que tu jefe esté de buen humor, que no haya peleado con su esposa o esposo y que tenga tiempo disponible para escucharte. Prepara un buen argumento. Estás trabajando más que cuando empezaste, pero sigues cobrando lo mismo. Esto es un argumento poderoso. La compañía está contratando personas con menos experiencia, pero le están pagando más que a ti. Muchas veces las compañías contratan a personal nuevo con distintos salarios debido a una fluctuación de mercado para adaptarse a las necesidades de la oferta y la demanda actual, pero los empleados actuales se quedan rezagados. Si no exiges un aumento salarial, esto te puede ocurrir a ti. Muestra a la compañía los ingresos o beneficios que tú traes a la misma. Prepara alguna gráfica o algo visual. A todos los jefes les gustan las gráficas, especialmente si muestran beneficio para su compañía. Demuéstrale el valor que tienes en la empresa antes de pedir un aumento. Puede que también estés entrenando a otros empleados. Esto es un buen argumento, debido a que si tú entrenas a otros empleados, significa que has acumulado la experiencia necesaria como para transmitir tu conocimiento. Significa que lo haces bien, que otros aprenden de ti. Este es un buen argumento para pedir un aumento. También puedes, en lugar de pedir un aumento salarial, preguntar ¿qué puedo hacer para ganar más? ¿Qué tipo de responsabilidad puedo hacer para ganar más dinero? ¿Qué clase de compromiso o labor puedo adquirir para mejorar el rendimiento de la empresa y a su vez yo generar más ingresos? Si el contraargumento de tu jefe es que cómo vas a adquirir más trabajo o más responsabilidades si ya tienes tu trabajo, podrías responderle lo siguiente. Llegado a este punto, soy tan bueno en lo que hago, he desarrollado tanta eficiencia que puedo adquirir más responsabilidades, porque las responsabilidades actuales que tengo las puedo solventar en menos tiempo de cuando empecé. Es decir, soy un mejor trabajador, soy más eficiente, puedo adquirir más trabajo. Por ende, debo ganar más. Si tu jefe no responde a esta pregunta, o simplemente se enfada por ello, en el peor de los casos, ojo, esta compañía quizá no valore mucho tu potencial. Si tu jefe no solamente se enfada, sino que se enfada muchísimo y te dice algo como ¿qué te crees tú? ¿Cómo vas a venir a pedirme un aumento salarial? ¿Es que eres tonto? Entonces es momento de hacer tus maletas e irte. Si piensas en que puedes mejorar tu sueldo porque eres un buen trabajador y te dan esta clase de respuesta, lo mejor será hacer tus maletas y buscar otro camino. ¿Qué frases no debes decir en un aumento salarial? Si me aumentas el sueldo, entonces yo podría... Si me subes el salario, entonces yo haría... Tu jefe dirá, ¿por qué no lo haces entonces? ¿Por qué no lo has hecho entonces? Y luego vienes a pedirme el aumento. Contrario a lo que te acabo de recomendar, que era preguntarle a tu jefe qué podrías hacer, si en este caso tú le dices a alguien, si me aumentas el sueldo, entonces llegaría más temprano. ¿Y por qué no llegas más temprano? ¿Ves? No es
simplemente preguntar qué responsabilidad puedes adquirir. Es a forma de chantaje. Querido amigo, querida amiga, este consejo que estoy a punto de darte es específicamente para los que llegan a este punto del video. Si te suscribes a mi canal, tu karma se multiplica por 10. Si le das like y te suscribes, se multiplica por 100. Imagínate ir a pedir un aumento de sueldo con un karma multiplicado por 100. He estado trabajando X cantidad de meses o X cantidad de años en la empresa y por eso merezco un aumento de sueldo. Realmente no. A los jefes o a los responsables de aumentarte el sueldo no les importa cuánto tiempo tengas en la empresa. Puedes tener un día o 1.000.000 de años. Les importan los resultados. ¿Recuerdas lo que te dije de esta gráfica mostrando el beneficio? Pues si esta gráfica realmente no muestra mucho beneficio, puedes tener 1.000 años en la empresa y no mereces un aumento salarial. En la época en la que vivimos, el aumento por antigüedad está pasado de moda. Si hay alguien más eficiente que tú y que cobra menos, te van a reemplazar. No es que tengo 1.000.000 de años en la empresa y debo ganar 1.000.000 de euros. No. Tampoco intentes lo siguiente. Es que el dinero no me alcanza para llegar a fin de mes. Es que mi perrito está enfermo y no puedo pagar las vacunas. No vengas con historias de lástima. Que me ha dejado mi esposa o mi esposo y se llevó la mitad de todo lo que tengo, entonces necesito más dinero. Si vas con lástima, no vas a conseguir tu objetivo. En cambio, tu jefe se podría preguntar si debe contratar a alguien que tenga menos problemas personales, que esté mejor de la cabeza, que esté emocionalmente más estable. Porque si esto está afectando tanto tu vida, ¿no afectará un poco más tu trabajo? Dar lástima nunca es la forma. Tampoco vengas con la de, si no me aumentas el sueldo, entonces renuncio. Porque puede que no funcione. Si eres realmente indispensable para la empresa, no deberías llegar a este punto. Todo lo que te he mencionado anteriormente, el argumento del valor que aportas a la entidad, el argumento de que trabajas más, el argumento de que capacitas a otros, todos esos que te mencioné anteriormente deberían haber sido suficientes si realmente eres indispensable. Así que si llegas con una amenaza de si no me aumentas me voy, posiblemente te tengas que ir. Esas son las frases que no debes decir, pero ¿cuáles sí debo decir? Dile a tu jefe que te gusta muchísimo la empresa y que ves el potencial que tiene, que ves el futuro prometedor de esta entidad y por eso te quieres comprometer aún más, que quieres adquirir más responsabilidad dentro de la empresa, pero que quisieras tener un poco más de compensación porque tu implicación con la empresa va más allá que la implicación de todos los demás. A todos los jefes les gusta oír que su empresa tiene futuro y que los empleados están implicados. Dile que estarías encantado de contribuir más, pero no solo le digas que estás encantado de contribuir más y que te dé alguna responsabilidad, porque quizá tu jefe no se imagina otra forma en la que pueda ser útil. Más bien, ven y dale tú un consejo de cómo podrías implicarte más. Algo que quizá no se le ocurra a él. Decir, ¿qué tal si creo un canal de YouTube para promover la empresa? ¿Qué tal si hago publicidad en Instagram? ¿Qué tal si voy y visito a todos los clientes viejos que no hemos visitado en años? De esta forma estarás proponiendo tú incrementar el valor de la empresa o al menos intentarlo implicándote más. Dale a él la forma de implicarte a ti más. Dale la oportunidad de darte la oportunidad. Y por último, antes de pedir un aumento salarial, te recomiendo que apliques por otros trabajos, que vayas a un par de entrevistas. Esto no simplemente te dirá cómo está el mercado actual. No te dirá simplemente si están pagando más, si están pagando menos, si hay mucha demanda o hay poca demanda. Toda esta información será útil para preparar tu argumento. Pero además, si vas a un par de entrevistas y consigues ofertas reales, podrás decirle a tu jefe, esto es lo que están pagando por la actividad que yo realizo aquí. Si todo sale bien, quizá consigas el aumento, pero si todo sale mal, ya tendrás un par de ofertas. Así que, win-win situation. Así que, en conclusión, si tienes que pedir un aumento salarial, hazlo, pero hazlo bien, hazlo en el momento adecuado, de la forma adecuada, no cometas los errores más comunes, pero hazlo. Porque recuerda, tu jefe también es un humano y, al igual que tú, tiene un montón de cosas en la cabeza. Para ti, tu salario es muy significativo. Vives de él, pero para él quizás simplemente sea un coste mensual de operaciones.
Él no se está preguntando si realmente te está compensando de la forma más idónea. Hay muchos jefes que son muy buenos que sí lo hacen, pero hay muchos otros que tienen una forma de pensar más numérica, más pragmática. Entonces, atrévete, pregúntaselo. Si todo sale bien, quizá termines con un mejor sueldo, y si todo sale mal, quizá termines con un mejor trabajo. Si consideras que este video fue interesante, fue útil, te sirvió de algo, o al menos invertiste tu tiempo en algo positivo, por favor, suscríbete a mi canal, dale like y compártelo con un amigo que está pensando en pedir un aumento y no sabe cómo. Hasta luego.